Hola, bienvenidos, buenos días, compañeros, buenos días. En esta mañana continuaremos con las exposiciones. Nuestro tema es apéndices filamentosos bacterianos. Bueno, los autores son Isabel Vázquez, la que les habla, Yarmil de Los Ángeles, Adriana Lucía, Andrea Celeste y Norma Luz. Siguiendo con la introducción, el presente trabajo se realizó con el objetivo de explicar los apéndices filamentosos, describir la estructura, composición química y su función. La metodología utilizada fue citar reuniones virtuales en diferentes ocasiones para acordar e indagar en diferentes fuentes de información como libros, textos, página web, entre otros, y así culminar con el trabajo encargado. El trabajo es monográfico y comprende en la primera parte una breve introducción del tema. La segunda parte está el contenido, que abarca desde la definición de los apéndices filamentosos en las bacterias, la estructura, composición química, el movimiento flagelar y su función. Y finalmente, en la tercera parte se elaboró las conclusiones. Definición. En las bacterias, el flagelo posee una estructura única, compleja y filamentosa, que impulsa a la célula bacteriana y le permite que pueda moverse aleatoriamente en ambientes líquidos. Sus partes son el filamento helicoidal externo, el gancho externo y hueco, y también el corpúsculo basal, que es interno. El impulso lo otorga un motor rotativo proteico que se ubica en la unión del flagelo con la membrana plasmática. Continuando con la exposición, los aspectos morfológicos de los flagelos. Los flagelos se observan como filamentos helicoidales largos y finos. La longitud de los flagelos es variable. No está determinada de modo fijo, de unos 5 a 10 micras de longitud. La anchura o diámetro es constante y uniforme para cada especie. Por ejemplo, la Escherichia coli es de 20 nanómetros. El carácter helicoidal del filamento es propio para cada especie y, dadas unas condiciones ambientales, sobre todo el pH, los parámetros de la hélice son fijos y característicos. La longitud de la onda es de 2 a 2.5 micrómetros, mientras que la amplitud o anchura de la hélice es de 0.4 a 0.6 micrómetros. Un dato muy importante es que en algunas especies presentan simultáneamente dos tipos de flagelos con dos longitudes de onda diferentes. Normalmente una es mitad de la otra. A este fenómeno se le denomina biplicidad. Disposición o patrón de flagelación. La disposición flagelar varía entre especies. En las bacterias de forma basilar encontramos flagelos polares si se sitúan en los extremos del bacilo, o apolares si su inserción es en un lateral de la bacteria. Si cuentan con un único flagelo en un polo, estamos hablando de una bacteria monótrica. Así como podemos observar en la imagen, un solo flagelo está en un solo polo de la bacteria. Mientras que si tiene varios flagelos en un único punto de inserción, así lo podemos conocer penacho. La bacteria se denomina lofótricas. Múltiples flagelos en una sola célula pueden otorgar mayor velocidad a la bacteria. Por otro lado, si tienen un único flagelo en cada lado, como podemos observar en la imagen, reciben el nombre de anfítricas. Con este sistema, las bacterias se aseguran de una alta maniobrabilidad, permitiendo cambiar de dirección muy rápidamente con tan solo detener uno de los flagelos y activar el movimiento del opuesto.
Por último, si su inserción en la célula es por toda la superficie, se denomina perítritras. En estas bacterias, lo más habitual es que no funcionen todos los flagelos a la vez, sino que solo se muevan aquellos que impulsen a la bacteria a la dirección deseada. Ciertas bacterias presentan flagelos de inserción lateral, bien en penachos densos o bien diseminados. Composición y estructura. Los flagelos están compuestos por cerca de 20 proteínas, con otras aproximadamente 30 proteínas que ayudan en su regulación y composición. La estructura nos brinda tres partes, que son el filamento, el gancho, la estructura basal. El filamento es la parte visible a microscopio óptico, constituido por subunidades de flagelina, que son la proteína. La estructura es de un hélice rígido, no realiza trabajo mecánico. El movimiento está proporcionado por el motor del cuerpo basal. Podemos poner un ejemplo claro como la hélice de un barco. El gancho o cordón, estructura curva de 80 nanómetros de longitud y 22 de ancho. Está formado por subunidades de una sola proteína, diferente a la flagelina. Conecta el cuerpo basal con el filamento del flagelina. Cuerpo basal es inmerso en pared y membrana. El cuerpo basal ancla el flagelo al cuerpo celular. Está relacionado con la función de motor flagelar y el aparato de exportación. Consiste en las proteínas flagelares del aparato exportación. Eje que atribuye a la membrana y anillos que viene a ser el motor. Ensamblaje del flagelo. Cada flagelo consiste de un filamento helicoidal de 20 nanómetros de espesor y de hasta 15 micrones de largo y gira aproximadamente unas 100 veces por segundo. En el video nos mostrará una serie de modelos esquematizados y especulativos sobre cómo los flagelos bacterianos podrían funcionar y ensamblarse. El ensamble empieza justo afuera de la pared celular del filamento. Se conecta a un gancho rotable y flexible. El filamento, el gancho y una estructura llamada el cuerpo basal, localizados debajo de la superficie celular, pertenecen a tres partes del flagelo. El cuerpo basal está compuesto por una varilla y una serie de anillos incrustados en la membrana interna, la capa de peptidoglucano y la membrana externa. Algunos de los anillos forman el motor del flagelo, el cual se puede dividir en dos partes principales: el estator, el cual está ubicado en la capa de peptidoglucano y, como su nombre lo indica, permanece estacionario, y el rotor, que rota. El motor obtiene su poder de un protón gradiente de la membrana. Una alta concentración de protones fuera y una baja concentración dentro de la célula, los protones fluyen por la interfase entre dos tipos de proteínas llamadas MOD A y MOD B, que componen el estator. Estudios mutacionales sugieren que la concentración de ácido aspartico en la MOD B ayuda a la conducción de protones. Cada estator contiene dos proteínas MOD B, que contiene dos de los importantes ácidos asparticos, aunque el mecanismo molecular de rotación es desconocido y un posible modelo describe a los protones moviéndose a través de los canales del estator y moviéndose hacia el ácido aspartico de la proteína MOD B. Esta unión causa un cambio conformacional en las proteínas MOD A, resultando en el primer movimiento de energía, que mueve el rotor gradualmente. Al término del primer movimiento de energía, los dos protones son liberados hacia el citoplasma. La pérdida de los protones causa un segundo movimiento de energía, lo que otra vez mueve el rotor. Aunque el mecanismo de la función motora todavía no es certero, muchos detalles del ensamble flagelar se han determinado. Los flagelos empiezan su ensamblaje en una estructura de la membrana interna con 26 unidades
subunidades de una intricada membrana de proteínas llamada FLI-F, la cual se puede en la membrana plasmática para formar el anillo M y S. Las proteínas FLI-G que se ensamblan debajo del anillo M y S, las proteínas FLI-G junto a las proteínas FLI-N y FLI-N contienen el motor. Los protones flagelares destinados a la formación parte de la porción extracelular del flagelo son exportados de la célula por una ruta exportadora especial del flagelo que son ensamblados en el medio. MOD A y MOD B forman la parte estacionaria del motor flagelar. El estator, ambos son intrincados proteínas de membrana, pero MOD B también se encuentra anclado en la capa de peptidoglucano, manteniendo el estator de proteína fijo en su lugar. Las subunidades de la porción de la varilla del rotor se mueven a través de los delgados espacios del ensamblaje y con la ayuda de las proteínas de la tapa contribuyen a la varilla formando casi distal. Otros tipos de anillos llamados anillo M y L se encuentran en la bacteria gram negativa, como en la E. coli. Estas penetran de la membrana interna, formando una barrera para la varilla. Al ser expuesta, la tapa de la varilla del anillo L, esta se disocia y es reemplazada por otra tapa del gancho que guía al ensamble de las proteínas del gancho. Después que se ensamble el gancho, la tapa de esta se disocia y una serie de proteínas de unión se ensamblan entre el gancho y futuros filamentos. Finalmente se construye otra tapa y proteínas filamentosas se ensamblan, como las proteínas del gancho y varilla. Ellas viajan a través de los canales huecos detrás de los filamentos para alcanzar el final distal. La tapa rota, lo que causa que las subunidades aumenten de forma helicoidal. Un filamento completo puede consistir en 20 a 30.000 subunidades. Movimiento flagelar. Se da en presencia de un gradiente de protones a través de las proteínas MOD en el cuerpo basal. La rotación se da en sentido contrario a las manecillas del reloj. Quiere decir que gira en sentido antihorario. Conocemos que el flagelo le sirve a la célula bacteriana para impulsarla a realizar su desplazamiento. Y para ello presentan dos estrategias, que son las tracelas y las pulselas. Tracelas cuando el flagelo parece arrastrar a la célula, como si estuviese nadando. Y las pulselas cuando el flagelo impulsa a la célula. Un ejemplo de ello serían la forma en cómo se mueven los espermatozoides. El movimiento se produce por deslizamiento de pares de microtúbulos sobre otros y está producido por la dineína, que es el motor molecular. Es donde se produce la hidrólisis de ATP. Como podemos ver en la imagen, un flagelo y un cilio. Bueno, los flagelos y cilios. La diferencia entre flagelos y cilios es que el flagelo tiene movimiento helicoidal. En cambio, los cilios tienen movimiento de adelante y atrás. O también se podría decir movimiento de batido. En la célula bacteriana los flagelos son más largos que los cilios. Descripción del movimiento de una bacteria perítrica. ¿Cómo se produce el movimiento en bacterias perítricas como el Escherichia coli o Salmonella trifimurium? En ausencia de estímulos en un medio ambiente uniforme, se puede observar un movimiento tridimensional aleatorio, formado por periodos de unos pocos segundos de natación en línea recta o ligeramente curvada, interrumpidos por breves episodios de un movimiento angular caótico de la bacteria.
tras de lo cual la célula entra en una nueva fase de natación en línea, aunque con una nueva dirección. En un gradiente espacial de un estímulo ambiental, la bacteria responde modificando el anterior patrón, pues este movimiento se denomina taxia. En un gradiente espacial de un estímulo ambiental, la bacteria responde modificando el anterior patrón, pues se alteran las probabilidades relativas de carreras y de virajes, de modo que la bacteria prolonga estadísticamente los periodos de natación hacia la dirección y disminuye la frecuencia de cabeceo, pues de esta manera se obtiene una locomoción aleatoria, pero estadísticamente sesgada, que propicia el avance neto de la dirección favorable. Este movimiento se denomina taxia. Mecanismo de movimiento aleatorio en ausencia de estímulos. Podemos determinar que el motor es rotatorio y tiene dos estados, que gira en sentido antihorario y en sentido horario. Este movimiento depende de la dirección de rotación del flagelo, pues si la rotación es antihoraria, el desplazamiento es de empuje, y si es horario, es como si estuviese impulsándolo. Las bacterias cambian de dirección utilizando ambos métodos. Los componentes y funcionamiento del motor y del conmutador y su relación con la movilidad por carreras y con las volteretas. En este caso, las bacterias perítricas, el movimiento horario provoca un desplazamiento aleatorio para colocar a la bacteria en la posición deseada para de nuevo girar en sentido antihorario y poder avanzar. Aspectos energéticos del motor. El carburante del motor es la disipación de protones a través de cierta parte del corpúsculo basal. Las taxias. Podemos diferenciar tres tipos de taxias bacterianas, como lo son la aerotaxia, fototaxia, quimiotaxia. La aerotaxia es la respuesta de migración ante un gradiente de oxígeno molecular. La fototaxia es la respuesta de migración frente a un gradiente de intensidad de luz. Fototaxia es una habilidad que poseen muchas células para realizar movimientos orientados en la respuesta a la intensidad de la luz. El efecto contrario, o decir un movimiento no orientado, se denomina fotofobia o photoshock. Los elementos celulares fotorreceptores capaces de detectar la luz se llaman manchas oculares, los cuales son los ojos más simples y más comunes encontrados en la naturaleza. La quimiotaxia es la respuesta de migración ante un gradiente de concentración de una sustancia química, pues es un fenómeno en el cual las bacterias y otras células de organismos, ya sean unicelulares o pluricelulares, dirigen su movimiento de acuerdo con la concentración de ciertas sustancias químicas en su medio ambiente. La quimiotaxia también permite a las bacterias encontrar el alimento, nadando hacia mayor concentración de moléculas alimentarias, como la glucosa, o en todo caso, alejarse de venenos como el fenol. Pueden ser pues atrayentes o repelentes, atrayentes a los nutrientes y repelentes a las sustancias tóxicas para la bacteria. Buenos días, bióloga y compañeros. Quien les habla es Norma. Continuando con la exposición sobre los apéndices filamentosos,
En este caso les voy a hablar sobre las fimbrias o pelos. Para empezar tenemos las fimbrias. Las fimbrias son agregados filamentosos rígidos y rectos, de menor grosor y longitud que los flagelos. Las fimbrias están compuestas por material proteico y permiten que los organismos se fijen dentro del cuerpo. Las características son que las fimbrias abundan en la membrana del citoplasma. Estos pelos cortos que utilizan las bacterias para adherirse a las superficies están dispuestos en torno a la periferia de la célula, como pueden observar en la imagen. La composición química de las fimbrias es que es de naturaleza proteica. La proteína que la compone es una subunidad proteica denominada fimbrina. Se puede diferenciar dos tipos de fimbrias. Las fimbrias adhesivas son pelos de 4 a 7 nanómetros de diámetro repartidas por toda la superficie y que funcionan como adhesinas, es decir, como estructuras para la adhesión a sustratos vivos o inertes. Adhesión a superficies inertes. Adhesión a superficies vivas. En el caso de las bacterias patógenas, esta capacidad tiene que ver con su virulencia, invasividad del tejido. La función de la adhesina no reside en la pilina, sino en una proteína especial de la punta del pelo, es decir, a las lectinas. Las lectinas son proteínas de origen no inmune, fijadoras de carbohidratos con capacidad para aglutinar células y precipitar glicoconjugados. También tenemos otra clase que son los pilis sexual. Los pilis se componen de proteínas denominadas pilinas. En comparación a los flagelos, presentan mayor rigidez. Los pilis permiten que el microorganismo se adhiera a distintas superficies. Los pilis sexuales permiten la interrelación de dos bacterias, ya sean de especies diferentes o iguales, mediante la construcción de un puente entre los citoplasmas. Surge de la membrana citoplasmática, atravesando dos poros de la pared para asomar al exterior. Este proceso se conoce como conjugación. La conjugación es un mecanismo de transferencia célula a célula y la función está codificada en un plásmido. Pueden ser receptoras de virus, pero su principal función es el anclaje a otras células receptoras durante el proceso de conjugación para la transferencia de material genético. Hablamos del pilis sexual. En la siguiente imagen veremos el proceso de conjugación. Podemos observar
dos células, donde encontraremos la bacteria que contiene el plásmido, que será la célula donadora, que se representa con F positivo. Y tendremos otra célula que no contiene el plásmido. En este caso será la célula receptora, que se representará con F negativo. El que se encargará de este proceso es el plásmido de fertilidad, que se encontrará en la célula donadora. Finalmente, el proceso se da y el plásmido dona y se forma el puente de conjugación. Al darse el puente de conjugación, finalmente se puede encontrar como resultado que la célula receptora en el proceso de conjugación adquiere el material genético, así que se tendrá su plásmido. Finalmente, concluimos en este trabajo monográfico que los flagelos son filamentos compuestos por una proteína principal llamada flagelina y acompañadas de otras proteínas. Entre ellas tenemos el FLINT, el FLIC, el MOD-A y el MOD-B. Su función principal es la locomoción o movimiento de la bacteria. Su tamaño oscila entre 5 a 10 micras de longitud y 20 nanómetros de diámetro. También consta de 3 partes: el cuerpo basal, gancho o codo y el filamento flagelar. Dependiendo de las bacterias, se puede observar a los flagelos en distintos polos y en diferentes cantidades: monótricas, lofótricas, anfítricas y perítricas. También el movimiento flagelar se da presencia de protones a través de las proteínas MOD en el cuerpo basal. La rotación se da en el sentido contrario a las manejillas de reloj, ayudado de las taxias bacterianas, la fototaxia, la quimiotaxia y la aerotaxia. Muchas gracias por prestar atención acerca de lo expuesto por nosotras sobre los apéndices filamentosos en las bacterias. Gracias.